Desde los principios, desde los primeros momentos en que Jesucristo es sepultado en la tumba, los fariseos de ese tiempo, ellos le pidieron a Pilatos que fueran unos soldados y que estuvieran en la piedra que se había puesto en el sepulcro para que no se quitara, porque ellos tenían temor de que los discípulos fueran en la noche, movieran la piedra y ingresaran por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo extrajeran y se lo llevaran y lo ocultaran, y entonces que ellos pudieran decir que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Entonces Pilato accedió y dijo, bueno, pongamos 2 guardias ahí para que estén cuidando que este evento pues no suceda. Dice Mateo 27:62, al día siguiente, que fue el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré, por eso ordene usted que en el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Entonces, ya había gente oponiéndose a esta verdad. El día de hoy es lo mismo. En ese tiempo ya había personas que estaban tratando de ocultar una verdad que iba a ser más adelante visible para los mismos guardias. Pero hoy en día también hay personas que esta verdad no la toman como una verdad. La toman como algo que sucedió, que fue extraído ese cuerpo y que fue quitado y que fue llevado a otro lado, y entonces hay una tumba vacía, sí, pero fue porque humanamente alguien retiró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y entonces está, sí, sepultado, pero en otro lado que no es ahí en ese lugar. Entonces, esa es una verdad que ha estado desde el principio y que hoy todavía tú la puedes escuchar en algunas personas que no aceptan este evento que sucedió, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es ahora el informe de los guardias después de haber presenciado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que mientras ellas, está hablando de María Magdalena y de María, dice que algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos, deliberaron con ellos. Entonces le dijeron, mira, sí resucitó, la piedra se movió, Él no está dentro, no fueron los discípulos, Él salió de ahí, se levantó y salió. Pero ellos dijeron, bueno, vamos a darles una cantidad de dinero a los soldados diciendo, este va a ser su testimonio y esto es lo que ustedes van a decir. Digan esto, que sus discípulos vinieron de noche y que robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Entonces, esa es la historia que se empezó a correr detrás de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incitado por los fariseos y por la gente religiosa de ese momento. Efectivamente acababa de suceder el evento, pero ellos dicen, a ver, ustedes, esto es lo que van a empezar a correr entre la gente, que fueron los discípulos y que ustedes estaban dormidos y que fue extraído el cuerpo del Señor. Entonces, ¿verdad o mentira? Para nosotros que estamos en Cristo es una mentira que Él no resucitó. Tú y yo creemos que sí resucitó, pero hay para muchas personas que esto parece un cuento, una fábula, algo que no es real, y que yo nada más creo en lo que veo y no creo en lo que narra la Escritura. Hermano, esto tiene un impacto eterno, porque si las personas no llegan a creer en esto, hermano, no lo verán cara a cara, o lo verán cara a cara de una manera diferente que lo veremos tú y yo. ¿Sí? Sí lo vamos a ver, y sí vamos a estar delante de Él, pero de formas diferentes.
A ti te dirá: bienvenido, siervo fiel, pásale a la casa de mi padre. Y a los otros les dirá: apartaos de mí, moveos. Vamos a leer el texto de Juan 21:8 y lo voy a ir narrando poco a poco. Vayan a Juan 21, del 1 al 18. Bueno, Juan 20, vamos a Juan 21, 18. Lo voy a leer en la... Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitara de los muertos que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Una mujer, la primera que vio a nuestro Señor Jesucristo, y una pecadora, y bien pecadora, con 7 demonios, que fue María Magdalena, la primera persona que llegó y vio. Algo importante y algunos puntos que voy a tocar en este relato, que es un poco extenso, pero creo que abarca lo importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que fue el primer día de la semana. Y tú y yo nos reunimos el día de hoy, los domingos, porque es el primer día de la semana. Por eso es que nos reunimos. No nos reunimos porque es el día que descansamos, que no tenemos nada que hacer, o porque es el día que en tu trabajo te dan el día. No, realmente nos reunimos porque fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó y está hoy sentado a la diestra del Padre. Es el primer día de la semana en el que tú y yo nos reunimos. El apóstol Juan en Apocalipsis también lo llama el día del Señor, entonces también es correcto decir es el día del Señor, el domingo, porque también es el día en el que venimos en torno a Él y nos reunimos en su nombre, ¿no? Entonces, por eso es que los domingos son los días que tenemos de reunión. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio
que la piedra había sido retirada o que había sido quitada. La piedra que estaba tapando la tumba no se quitó para que saliera Jesús. La tumba que estaba ahí, la piedra que estaba ahí tapando la tumba se quitó para que ellos pudieran ver que Jesús no estaba. Jesús no necesitaba que le quitaran la piedra para que saliera, porque Él es Dios. ¿Sí? Amén. A diferencia de Lázaro, que cuando Jesús llama a Lázaro, les dice, quiten la piedra, porque él no podía salir si no le quitaban la piedra. Lázaro. Entonces, cuando le dice a Lázaro, cuando va a sacar a Lázaro de la tumba, le dice, quiten la piedra porque va a salir Lázaro. Pero Jesús no necesitaba que le quitaran la piedra. La piedra fue quitada para que ellos, que iban a llegar ahí, creyeran que él no estaba. Y el mismo relato de Lázaro nos va a dejar ver también unos puntos importantes en lo que ocurrió ahí con Jesús. Entonces, esa piedra fue quitada para que tú y para que ellos pudieran ver. El velo que se te quitó a ti de los ojos, el corazón nuevo que se te puso a ti en tu corazón, tiene que ver para que veas a Jesús y creas. ¿Cómo lo vemos? De forma espiritual. Pero ese velo que también estaba oculto, que estaba tapando, ese evento te fue quitado en algún momento cuando creíste en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento te fue quitada también esa situación a ti. Dice que entonces, pues ella, imagínense, corre y va con Simón Pedro y va con el otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ok, entonces pongámonos en el lugar de María. María acaba de sepultar al Señor un día antes. Ella sabe que lo pusieron ahí porque cuando ella regresa ve, sabe dónde va a llegar, a qué tumba va a dirigirse. No dice, andaba extraviada buscando. No, ella ya sabe porque sabe dónde lo pusieron. Y encuentra que esto está totalmente cerrado. Ahora pongámonos en el lugar de nosotros con un familiar de nosotros. Si un familiar de nosotros, tú lo acompañas en su última morada y sabes dónde lo pusieron y sabes que está ahí y tú al siguiente día quieres ir a llevarle flores o estar un rato con él ahí y de repente llegas y resulta que donde lo pusieron está abierto y que su ataúd está abierto y que él no está ahí y que él no se encuentra ahí. Entonces tú a lo mejor no sales corriendo por tu familiar, pero a lo mejor le vas a llamar por teléfono y le vas a decir a 2, 3 personas, oigan, mi primo, mi familiar que acabamos de enterrar ayer aquí, no está. Vengan a ver qué pasa. Imagínense la impresión. Porque pongámonos en el lugar de María. Porque a veces decimos, no, pues salió corriendo y así. Pero ahí estando nosotros, ¿qué haríamos? Llegamos ¿y mi familiar? Pues ¿dónde está? Se fue. Entonces, viene Simón Pedro corriendo con el otro discípulo que Jesús amaba y uno de los dos corre más rápido. Dice que entonces corrió y fue Simón Pedro y el otro discípulo que él amaba, Jesús, y le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero uno de los discípulos corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, ese que dice aquí que el otro discípulo es Juan, él no se autonombra por su nombre, pero él dice el otro discípulo al que Jesús amaba, se está refiriendo al apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan y el apóstol Pedro corrieron los dos. El apóstol Juan corrió más rápido, ¿por qué? ¿Porque entrenaba todas las mañanas? No, porque era más joven que Pedro, ¿sí? En edad. Entonces, pues él corrió más rápido, no es que tuviera más fe que Pedro, no es que, no, sino él era más joven que el apóstol Pedro, entonces corre mucho más rápido y llega a donde se encuentra la tumba. Dice que él llegó primero al sepulcro. Entonces dice que bajándose, entonces podemos entender que la tumba estaba como con escaloncitos o algo así. Dice que bajándose a mirar,
vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él sí entra en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, cuando Lázaro sale de la tumba, que Jesús le dice, sal, Lázaro, él sale. Y después, ¿qué dijo Jesús? Desenvuélvanlo. Quítenle el sudario y quítenle las vendas y déjenlo ir. Aquí no. Aquí Jesús, muchos estudiosos de la Escritura creen que pasó por encima de lo que le habían envuelto. O sea, que pasó hacia arriba y que quedó todo así tal cual. Pues las vendas pues quedaron ahí. Entonces, yo lo creo que así fue, porque si él no necesitaba que le quitaran la piedra, mucho menos necesitaba que lo desenvolvieran. ¿Estás correcto? O sea, él cuando María lo ve a él no lo ve que, oye María, ayúdame a desenvolverme. No, él está totalmente normal, digamos, sin nada de mortaje. Ahora, el sudario es una prenda que te ponen después de morir. Cuando lo bajaron de la cruz, lo primero que le pusieron fue el sudario en la cara. Y después lo envuelven, lo llenan de especias y después lo envolvieron. Y eso, hoy cómo lo podemos ver nosotros aquí, tal vez a las personas que les ponen una manta pues blanca cuando fallecen, y después ese no es con lo que van a quedarse, sino que después los van a vestir, si no, eso nada más es como para taparles la cara, ¿no? Entonces eso que está sucediendo ahí es que el sudario que le habían puesto en la cara estaba aparte y las vendas estaban aparte, no estaba todo ahí revuelto como que Jesús dijo, no, déjenme quito todo, no, estaba todo seleccionado y acomodado de una forma aparte todo. Entonces nos deja ver la omnipresencia y la omnisciencia y el poder de Dios para poder hacer toda esta situación. Y entonces llegan ellos y se agachan y ven, y pues resulta que pues ya no hay nadie ahí y que todo está acomodado de una forma muy, muy particular. Entonces dice que el otro discípulo entra, que es Juan, entró también, después de que entró Pedro, entra él atrás de Pedro, y dice que viendo el sepulcro, entonces creyó. Dice, entonces cuando yo vi que ya no estaba Jesús, entonces vi y creí. Y dice Juan de una manera humilde, ¿por qué él escribe este evangelio? Dijo, porque yo aún no había entendido las escrituras, que era necesario que resucitase él de los muertos. Y volviéndose a lo suyo, dice la escritura, entonces, ¿vieron? Sí, no está, creo, y me regreso a mi casa. Y se fue. Entonces, ¿María Magdalena debía de estar ahí? No. María Magdalena debió de haber estado en su casa esperando la resurrección de su Señor. Pero ella estaba en el sepulcro llorando, porque tampoco creía que él se podía levantar. Simón Pedro debió de haber salido corriendo tras ella cuando le dijo que el cuerpo no estaba. No, se debieron de haber quedado ahí, porque él les dijo, yo voy delante de ustedes a Jerusalén. Pero sin embargo, fueron corriendo a la tumba tenían que ver físicamente que efectivamente el cuerpo no estaba. Pero él ya les había dicho muchas veces que le era necesario pasar por esta situación y que al tercer día resucitaría. Pero ellos estaban ahí todavía de una forma no creyendo por completo lo que iba a suceder o lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces viene María, esta María especial que Jesús le escoge para poderle ser la primera persona en que se le revela, en lo que se le presenta después de su resurrección. Y dice que esta María estaba afuera, junto al sepulcro, mientras lloraba, dice que se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces María, pues bueno, estaba totalmente desconsolada. Este lloro no es un lloro así, pues normal, así de lágrimas, es un lloro realmente un sentir, un lloro importante,
en el que ella estaba ahí, realmente la sentía mucho que su maestro no estuviera su cuerpo ahí, y estaba muy, muy, muy conmovida y no se quería mover del sepulcro. Ella se encontraba ahí, ella estaba ahí, no había forma de que ella se moviera de ahí, y con muchas preguntas válidas, como todas las que nos hacemos nosotros cuando tenemos este tipo de circunstancias. Pues ¿dónde está él? ¿Por qué pasó? Yo no me voy de aquí, yo estoy aquí. Yo quiero, porque otro relato de Mateo dice que estaba ella con otras Marías, que estaba María, la madre de Jesús, y estaba una persona de nombre Salomé, y ellas se encontraban ahí y querían como ponerle especies al Señor Jesús. Entonces era como por lo que estaban ahí presentes. Pero María estaba muy, muy, muy conmovida por todo lo que estaba viendo, y porque no tenía dónde ir, ya después de que no estaba el cuerpo, a poder hacer esto que ella ya había planeado con las otras Marías. Y dice que entonces ella mira hacia adentro, porque aún no lo creía, y pues decía, pues bueno, a lo mejor ya lo trajeron en lo que yo fui corriendo con Pedro, y entonces pues vuelve a mirar hacia adentro, como tratando de buscar pues el cuerpo de su maestro, como todavía sin creer mucho lo que estaba sucediendo. Y dice que entonces ella se encuentra con 2 ángeles que se encontraban ahí dentro del sepulcro, que estaban con sus vestiduras blancas, y que uno estaba en la cabecera de donde habían puesto el cuerpo, y otro se encontraba en los pies del Señor Jesucristo. Y entonces ella de nuevo se acerca y les va a decir. Entonces dice: y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: estos ángeles ven el corazón de esta mujer y tratan de ver por qué está en esa situación. Ellos ya sabían, pero sin embargo tratan de que ella pueda liberar un poco de su presión que tiene ahí, y les dicen: mujer, ¿por qué lloras? Entonces es muy obvio la pregunta a veces, si dices, pues si estoy en una tumba, si estoy aquí, pues lloro porque, ¿verdad? Porque lo han matado, y luego ni siquiera fue una forma bonita de morir. La verdad es que a ella le tocó estar muy cerca de la cruz, y le tocó ver con qué hazaña, con qué crueldad, con qué odio lo crucificaron, y todo lo que padeció y todo lo que derramó por nosotros. Entonces para ella era muy, muy importante que estuviera el cuerpo de su Señor ahí. Entonces le dicen: ¿por qué lloras? Y ella les contesta, a pesar de su llanto: porque se han llevado a mi Señor. Entonces ella reconoce que es su Señor. Tal vez aún no lo ve como su Salvador, pero ya sabe que es su Señor. Y que si alguien da la vida por personas, y que si alguien se puede, si alguien puede soportar tanto odio y ser llevado a una cruz, y todavía decir: perdónales porque no saben lo que hacen, Él es mi Señor. Y ella tenía esa conciencia, pero aún no sabía que era su Salvador. Y hoy podemos nosotros estar diciendo: Jesús mi Señor, y no creer que eres tu Salvador. Y es tu Salvador, es mi Salvador, y es el Salvador de millones de personas que aún no han creído y que creerán por la gracia de Dios. ¿Por qué lloras?, le dijeron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Entonces dijo esto, se vuelve, digamos que quita los ojos de la tumba y se vuelve hacia acá, y está Jesús ahí. Está Jesús ahí por fuera de la tumba. Ella está viendo a los ángeles, pero ella voltea hacia acá y lo ve, pero ella no lo reconoce. ¿Por qué? No sé. No sé por qué no lo reconoció.
si estaba cambiado de su físico. No tengo la mayor mínima idea. Yo creo que porque aún no le había dado el entendimiento de comprender. Jesús le dijo, María. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, espérenme tantito, ya me adelanté. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces Jesús le dice, a ver, mujer, ya los ángeles te preguntaron, ahora yo te pregunto, ¿por qué lloras? Y a lo mejor puedes decir, pues lloro por esto, pero es que tiene una importante importante pregunta para ella. ¿Por qué lloras si yo te dije que iba a resucitar? ¿Por qué estás llorando si yo te dije que iba a resucitar? Y le dice Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Yo les dije que yo iba a estar aquí, yo les dije que iba a estar allá. Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella seguía buscando el cuerpo de Jesús y no podía ver más allá de lo que Jesús estaba ahí con ella, a un lado de ella. Y Jesús le dijo, ahora sí por su nombre, allá le dijo mujer, aquí le va a decir, bueno, María. Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, mira, porque dice que se volvió otra vez a ella. Parece que habló con él, con Jesús, y pensando que era el hortelano o el jardinero, ella regresa la vista hacia la tumba otra vez, y cuando Jesús le dice, María, ella vuelve a voltear. Hubo un momento en que ella le dio la espalda a Jesús. Como que dijo, sí, pero yo quiero ver el cuerpo. Entonces cuando le dice, María, ya voltea otra vez, dice que volviéndose a él, lo reconoce. Y le dice, Raboni, maestro, que quiere decir, y va ahí. Esto es muy bonito, hermano, porque Él es el que nos busca, a pesar de nuestra incredulidad. Ella no había creído aún en la resurrección. Y Jesús le vuelve a llamar y le vuelve a decir María, con una paciencia que solo nuestro Señor tiene. Una y otra vez le hemos dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo, y Él con ese mismo amor te busca y te busca y te busca. A pesar de nuestros defectos y de nuestros pecados. Vuelve a decirle María, y ella se vuelve y lo reconoce por fin a ella. Jesús le dijo, no me toques, pero no le dije, no me toques porque estoy enojado. No, y no es un toque así, es porque ella se abalanzó a él y lo abrazó de los pies, en humillación, en el suelo, lo abraza y ahí estaba, con una gran gratitud por la paciencia que Dios tuvo con ella, porque le faltó fe a Pedro, a Juan, a María, a ti, a mí. En algún momento nos faltó fe para creer este evento tan importante. Le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a tu Dios. Este es muy bonito porque miren, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Jesús, a pesar de la incredulidad de Pedro y de Juan, ya los estaba llamando hermanos. A pesar de que ellos ya eran incrédulos, porque ellos se regresaron a sus labores. Pues sí, no está el maestro, pues vámonos. Y sin embargo le dice, ve y dile a mis hermanos, aquellos que no creyeron, que ya son mis hermanos, ve, diles que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Mi Padre es tu Padre, mi Dios es su Dios, hermanos.
Y pues, ¿qué creen? Pues ella va corriendo y otros relatos dicen que pues no le creyeron mucho. La misericordia que muestra Dios aquí a pesar de su resurrección es increíble para con ellos que aún no creían en ese evento. Por eso, hermanos, el día de hoy depende de nuestra fe que tengamos, podemos creer ciertas cosas y ciertas no. Pero, hermano, pido que Dios nos dé la sabiduría para poder comprender todo, que no hay nada que esto no sea verdad. Si tú lees los 4 evangelios, en este evento hay diferencias en cuanto al punto de vista de la persona que lo está narrando. Lucas dice que nada más estaba un ángel. Mateo, Marco y Juan dice que eran 2. Uno de los evangelios dice que el ángel estaba por fuera de la piedra. Juan dice que estaban adentro los 2. Uno de los evangelios dice que era María Magdalena, María, Salomé. Otro de los evangelios dice que era María Magdalena y no me acuerdo el nombre ahorita, pero le cambian el nombre a Salomé. Depende del punto de vista del que escribió, es lo que puso ahí. Lo que no cambia, hermanos, es que hay una tumba vacía. Eso es lo que no cambia. Los 4 relatos dicen que Jesús no estaba cuando ellos fueron a ver. Eso es lo trascendental de este mensaje. Él se levantó de los muertos para darte vida a ti y darme vida a mí. Él se levantó de los muertos porque fue un sacrificio perfecto que Dios aceptó. Si tú crees en esta verdad, hermanos, lo veremos un día cara a cara a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy por concluir. 10 apariciones narra la Escritura que tuvo nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. 10 apariciones. Una de ellas a María Magdalena, otra de ellas a unas mujeres que iban en camino para ver a María Magdalena. Luego les doy los textos. A los discípulos que iban caminando a Emaús, se les apareció después de la resurrección. Se le apareció al apóstol Pedro. Se le apareció a 10 de los 11 discípulos cuando Tomás no se encontraba. Y después se volvió a aparecer cuando Tomás se encontraba. ¿Sí lo recuerdan? A 7 discípulos a la orilla del mar de Galilea también se les apareció cuando estaban pescando. Después se le apareció a Jacobo. Después se le apareció, dice el apóstol Pablo, como si él fuera un abortivo, se le aparece al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Y a más de 500 personas también se les apareció, después de haber resucitado. Estamos seguros que esto, dice Romanos 6:9, estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Amén. Dice Apocalipsis, Él, Jesucristo, es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y al que nos ha liberado de nuestro pecado al derramar su sangre por nosotros en esa cruz. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Yo soy el que vive, el que estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Él es el que tiene las llaves del poder, de la muerte y de la tumba. Él dice quién vive y quién no vive.
Él dice quién se levanta y quién no se levanta. Él es el primero de la resurrección que habrá de los muertos. ¿Cómo creen que vivo yo eso ahora que acabo de enterrar a mi mamá? Si yo no tuviera esa palabra, yo no tendría esperanza. Pero yo tengo esperanza. ¿Sí? Y ella murió con esperanza de que se va a levantar un día, porque creyó en el Señor Jesucristo. Y porque yo creo que Él es el primero de toda la resurrección. Y que un día hablará y le dirá: Virginia, levántate. Porque Él habla y te conoce antes de que nacieras. No sé cómo seamos, dice la Biblia, que seremos cuerpos glorificados, pero que tendremos memoria de nuestros seres queridos. Es diferente abordar una muerte así, con esperanza, a abordarla sin la esperanza. Al lado donde estábamos velando a mi mamá, había otra sala velatoria y la persona que estaba ahí estaba inconsolable. ¿Por qué? ¿Porque yo no quería a mi mamá? No. Porque yo tengo una esperanza. Y sé que un día Él la levantará. Y me levantará. Y así tú, hermano. Así tú. Con esa esperanza. Porque si Él no hubiera resucitado, entonces, hermano, nunca más volverás a ver a esa persona que partió. Por eso la importancia de compartir el Evangelio. La importancia de llevar las palabras de Jesús y decirle: cree en esto y serás salvo. Cree en esto y serás salvo. Mientras respire la persona, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y de venir a esto que es tan hermoso y que hay tanta esperanza. ¿Cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos mártires no murieron en esto? Creyendo que un día se levantarán. Yo no sé cuántos días tenga el Señor para mí, pero los días que tenga, yo sé que aquí es pasajero, pero que habrá un momento en el que yo también pueda estar en su presencia. Puede ser corto el tiempo, puede ser largo, no lo sé. Lo que sí sé es que es de acuerdo a sus propósitos. Y que de acuerdo a sus propósitos, tú cumples un propósito aquí y entonces te vas a Él. De Él venimos y a Él regresamos. ¿Por qué decidió Él que yo naciera en la familia en la que nací? Por soberanía. Y no saben cuántas gracias le doy a Dios por la vida de mi madre y por la vida de mis padres y de mis hermanos. Porque definitivamente Él no se equivoca. Y agradecidos con Él por el tiempo y el espacio que nos dio en torno a ello. Hoy vivo con la esperanza de podernos encontrar, y mi mamá murió con la esperanza de poder encontrar una hija, de poder ver a una hija que partió antes con el Señor. En los últimos momentos tenía la esperanza de volver a encontrarse con Él. Es diferente. Así que no perdamos el tiempo, compartamos esto que es vida, el Evangelio, la resurrección, la muerte, el sacrificio, el perdón de los pecados, si creemos y nos arrepentimos en Él. Si tú crees que llegamos a la luna, que no llegamos, que el muro se cayó porque no entraran, y eso no interesa. Esto interesa. Esto es eterno. El Evangelio, las buenas nuevas
para tu ser querido, para tu familiar, para que un día puedas decir: hay esperanza para ti, para mí, y podemos un día reencontrarnos. Tal vez no con estos cuerpos pecadores, pero sí con memorias. Tal vez ya no va a ser tu esposa o tu esposo, porque dice la Escritura que ya no habrá allá esposa o esposo. Pero muy seguramente recordarán que tuvieron hijos juntos y que hicieron vida juntos. ¿Sabes? Porque el Señor guarda, el Señor te cuida, y el Señor no va a dejar que, así como no olvides lo malo, tampoco olvides lo bueno. Aquello que te hizo feliz, aquello que te hizo reír, aquello que te abrazó, aquello que te hizo ser quien hoy eres. Las memorias son de Él, tú eres de Él, yo soy de Él, y todo es de Él. Yo creo que Él es la primicia de los que van a levantarse para su gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Sana corazones, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a crecer en fe en esta parte, Señor. Porque qué difícil es cuando nos desprendemos de un ser querido y podernos mantener en pie aún. Qué difícil es, Señor, también cuando nos hemos acostumbrado a las personas que nos rodean y por tu gracia nosotros encontramos la salvación y nos fue revelado el Evangelio y vemos esas personas que están en nuestro entorno y que aún no les es revelado el Evangelio y que nosotros tenemos una esperanza en ti y que ellos caminan sin esperanza, creyendo que al final de la muerte ya no hay nada. Señor, aquellas personas que hoy se encuentran en esa situación, familiares cercanos a nosotros, ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdanos a poder llevar esta verdad que salva, que es la muerte, como dicen las Escrituras, la resurrección, como dicen las Escrituras, y que hoy estás gobernando y sentado a la derecha del Padre, como dicen las Escrituras. Que un día anhelamos tu regreso, Señor, y que podamos estar un día en esa ciudad en la que dice Apocalipsis, en donde no hay llanto, no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay sentimientos, en donde solo estaremos gozándonos en tu presencia, porque eso es lo que realmente importa. Ayúdanos a hacerlo aquí, hoy, en nuestro día a día, a cerrar nuestros ojos y a podernos conectar contigo de una manera espiritual, Señor. Sana, restaura, conforta, abraza a aquellos que hoy se encuentran en necesidad. Y ayúdanos a crecer en fe y que seas tú edificado, glorificado, alabado, porque tú eres el único glorioso, el único que te levantaste de los muertos, aquel que vive y reina, aquel que será, el que es y el que volverá, para la gloria y honra de tu nombre. Amén.